Hola y bienvenidos a Cicloturismo por Almería. En el recorrido de hoy nos trasladaremos desde la barriada de Cabo de Gata hasta su faro, pasando por las Salinas, la Almadraba de Monteleva y la Fabriquilla, haciendo, como siempre, algunas paradas intermedias que seguro os sorprenderán. Nuestro punto de partida es el mirador observatorio situado a 500 metros al este de la barriada de Cabo de Gata, que pertenece a la ciudad de Almería. Aquí encontraremos el primero de los dos puestos de observación situados alrededor de las salinas. Estas salinas tienen un doble valor. Por un lado, son las únicas que permanecen en actividad industrial en Andalucía Occidental a día de hoy, produciendo unas 40.000 toneladas anuales de sal. Y, por otro lado, poseen un alto valor ecológico, pues es el hábitat de multitud de especies animales y vegetales. Se han contabilizado más de 100 especies distintas de aves en estos humedales, siendo un 70% de este número aves que utilizan las salinas como lugar de descanso en su proceso migratorio, y el resto, aprovechando los templados inviernos de la zona, lo han fijado como su residencia habitual. Después de esta parada inicial, empezamos nuestro pedaleo hacia la barriada de Cabo de Gata. Con un poco más de 1 millar de habitantes, este pueblo que se había dedicado tradicionalmente a la pesca, hoy en día compagina esta actividad con la agricultura intensiva en los invernaderos cercanos a la zona. Esta población cuenta con un paseo marítimo paralelo a su larga playa, donde podemos encontrar restaurantes, bares o cafeterías. Debido a la tradición pesquera de la barriada, este es un excelente lugar donde degustar pescado fresco de la zona, cocinado a la manera tradicional. Seguimos camino, y al salir de la barriada en dirección sureste, llegamos a la Torre de San Miguel. Se tiene constancia que en esta zona existía un punto de vigilancia costera desde la época hispano-musulmana, en estado ruinoso, y el 29 de marzo de 1756 se inició la construcción de la torre que hoy conocemos. Posiblemente fue reutilizada durante la Guerra Civil, y en 1949, al desaparecer el cuerpo de carabineros, pasó a la Guardia Civil, que la utilizó como casa cuartel. A esta época se debe la construcción de la valla y las garitas de las esquinas. Continuamos, y a 2,5 kilómetros al sureste de esta barriada llegamos al segundo observatorio de las Salinas, haciendo otra parada. Aquí podremos apreciar una de las riquezas ornitológicas de estos humedales, el flamenco rosado o flamenco común. En época veraniega coincide su paso migratorio, sobre todo a finales de julio y principios de agosto. La colonia en esta época puede estar formada por miles de individuos. Durante el resto del año podemos encontrar unos centenares de estos zancudos. Seguimos camino, y antes de entrar en la Almadraba de Monteleva nos encontramos con su característica iglesia. Esta fue construida en 1907 por la empresa salinera, para el uso de sus trabajadores. Destaca por su estilo sobrio y ecléctico, cánones que dominaban en la arquitectura de la época. A diferencia de las viviendas de los salineros, el templo se levantó sobre una plataforma para evitar la entrada de agua y arena, elevación que le confiere cierto aire de superioridad simbólica. Existe una única nave, de planta rectangular, inusualmente alta y estrecha, con 2 niveles en altura. El campanario es de base cuadrada, tiene un techo que acaba en forma piramidal. Estaba coronado por una cruz de hierro, desaparecida en diciembre de 2009. Consta de 6 niveles con forma de cubo y está adosado a la derecha de la nave del templo. Bajo la nave se alojan distintas estancias dedicadas a servicios, entre ellas un palomar. Por último, en la parte trasera y dentro del muro rectangular hecho de mampostería, encontramos un cementerio con nichos. Las explotaciones salineras de la Almadraba de Monteleva existen desde la época romana, perteneciendo hoy y desde hace más de un siglo a la familia Acosta, con la denominación de Salineras de Acosta.
Esta empresa es la que trajo consigo, a principios del siglo XX, para los trabajadores salineros, parte de los equipamientos urbanos que hoy conocemos, entre ellos la iglesia antes mencionada. A apenas 100 metros, al otro lado de la carretera, junto al mar, encontramos los restos de un búnker de la Guerra Civil y el antiguo embarcadero de las Salinas, desaparecidos actualmente como podemos apreciar. Pasamos entre la Almadraba de Monteleva y su paseo marítimo, camino de la Fabriquilla, esta última con sus 6 habitantes censados. La Fabriquilla debe su nombre a una fundición de plomo que existió en esta barriada a finales del siglo XIX y de la que aún quedan algunos restos, como la chimenea de un horno. Dejamos atrás la rotonda de entrada a la Fabriquilla e iniciamos la subida al Cerro de la Tesla. Durante su ascenso haremos 3 paradas. En la primera podremos visitar los restos de una batería de artillería de la época de la Guerra Civil. En ella podremos apreciar los restos de un cuartelillo o cuerpo de guardia, para albergar a los servidores de las 2 piezas de artillería, así como una de las 2 bases circulares de hormigón donde se asentaban los afustes de las citadas piezas. En la parte baja se sitúa un búnker, en el que se encontraba un nido de ametralladoras como defensa de la posición artillera. Un poco más arriba y en dirección al mar sale un camino que nos lleva a las esclusas de las salinas de Cabo de Gata. Son una serie de balsas artificiales que están unos metros sobre el nivel del mar. Se utilizan para llenarlas de agua marina con unos motores y después, por efecto de la gravedad, el agua sigue por una canalización hasta desembocar en las salinas que antes hemos visto, a unos 1500 metros de este espacio. Volvemos a la carretera y seguimos la ascensión del Cerro de la Tesla, para empezar a continuación su descenso, hacia nuestro punto final del recorrido, el Faro de Cabo de Gata. El Faro de Cabo de Gata es de 18 metros de altura y produce destellos cada 30 segundos, a más de 50 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace visible a unas 30 millas de distancia. Fue construido en 1863, para la seguridad de la navegación. Se levantó sobre el patio central del castillo de San Francisco de Paula, edificado en la primera mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V. A día de hoy solo queda el muro de la base. Desde su mirador podemos ver el arrecife de las Sirenas, uno de los lugares más emblemáticos del parque natural. Este es, en realidad, el resto de una antigua chimenea volcánica. Las formas verticales que se observan son restos de rocas volcánicas, que se originaron hace más de 12 millones de años, en el período terciario. Probablemente recibe este nombre por la presencia de una colonia de focas monje que los pescadores de la zona también llamaban sirenas. Este mamífero habitó toda la costa de Cabo de Gata hasta mediados del siglo XX. Actualmente se encuentra en extinción. Pues con estas últimas imágenes del faro finalizamos nuestro recorrido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un cordial saludo.